y organizaciones, constelaciones familiares e hipnosis, atención en colegio por bullying avalado por Amnistía. También trabaja el tarot psicológico, resolución y anuncio de los sueños, e imparte talleres mensuales y formación continua. En este seminario del despertar de la conciencia, estamos desarrollando los 7 cuerpos multidimensionales del ser humano. La ponencia que vamos a escuchar hoy pertenece al 4º cuerpo y es el cuerpo mental, y se titula Abriendo la mente y el corazón. Le damos la bienvenida a nuestra experta de hoy, Mara Angeline. Bienvenida, Mara Angeline, ¿cómo tú estás? Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí en tu seminario. Espero que sea de mucho éxito y que mucha gente nos escuche. Gracias a ti por aceptar la invitación y por venir a brindarnos un poquito de tu conocimiento. Bueno, Mara Angeline, para empezar, me gustaría empezar haciéndote una pregunta. Y sería, ¿cómo podríamos definir la mente? Bueno, la mente yo la defino como una cajita de Pandora, un sitio en nuestro cerebro donde guardamos toda la información que hemos vivido desde que estamos en la barriga de nuestra madre hasta el día de hoy. Toda esa información se va condensando como una base de datos y la tenemos toda acumulada allí. Aunque unos estudios están demostrando que hasta el corazón guarda información. Entonces quizás la mente no esté como siempre hemos creído solamente en nuestro cerebro, sino en todo nuestro cuerpo, donde vamos almacenando información de todo lo que nos va pasando en la vida, y esa es una gran mente con la que nosotros vamos trabajando y funcionamos como seres humanos. Entonces guardamos información, como tú dices, en toda parte del cuerpo. Sí, señorita. El cuerpo tiene memoria. Muy bien. Y nosotros para no dejarnos dominar por la mente, porque sabemos que nuestro pensamiento nos controla muchas veces, ¿cómo podemos nosotros controlar tantos pensamientos que nos llegan a nuestra mente? Que a veces hacen daño, porque si fueran muy positivos, bien, pero si nos hacen daño, ¿cómo podríamos nosotros controlarlo? Si es que se puede. Normalmente los pensamientos no se pueden controlar, los pensamientos siempre llegan de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido desde nuestra infancia. Si nosotros tuvimos una infancia hermosa, normalmente nos van a llegar solo recuerdos lindos, pero normalmente eso no pasa, normalmente siempre tenemos guardados recuerdos feos, recuerdos negativos, de cosas que nos pasaron cuando éramos niños, y esas cosas las tendemos a recordar, porque de los 0 a los 9 años normalmente se forma la personalidad del ser. Si yo crezco con cosas negativas que me pasaron, eso es lo que voy a recordar. ¿Qué es lo que puedo hacer yo cuando soy adulto? Empezar a buscar ayuda, buscar terapia, buscar sanación de alguna manera, meditación, yoga, cualquier terapia que me ayude a mí a limpiar mi mente. No voy a borrar esa información, lo que voy a hacer es sanarla, voy a reconstruirla, tomar lo que ya viví y sanarlo para que cicatrice. Porque yo puedo andar por la vida con una cicatriz, pero no puedo andar por la vida con una herida abierta. Y lo que yo tengo en ese recuerdo normalmente son heridas abiertas. Como una C que necesita ser una O, porque la mente necesita cerrar el círculo. Pero si tengo pura C, que son círculos abiertos que no cerré, de cosas que me pasaron en mi infancia, voy a andar por la vida recordando lo negativo, recordándolo. No lo puedo controlar. Lo que sí puedo hacer, como te digo, es sanarlo. Y ahorita, sobre todo con la cuarentena, se ve que por todos lados hay personas prestando ayuda. Cuando el alumno está preparado, el maestro llega. Si tú buscas ayuda para que tu cerebro, para que tu mente comience a calmar, no a controlar, pero a calmar esa cantidad de pensamientos negativos que te llegan, tú lo puedes hacer, porque nosotros podemos reeducar nuestra mente y podemos reaprender cosas nuevas y cosas maravillosas para cambiar todo eso negativo por positivo. Podemos cambiar todas esas cosas negativas por positivas. Tú hablabas de la niñez, que muchas veces las situaciones negativas que nos pasan en la niñez solemos recordarla mucho. ¿Por qué el ser humano recuerda tanto lo negativo? Porque para la mente no es el tiempo. El tiempo lo inventamos los seres humanos para tener un orden en nuestra vida. Para la mente todo está en una sola caja. Nosotros recordamos más lo negativo porque fue lo que más nos marcó. Si nosotros
olvidamos lo negativo, también vamos a olvidar lo positivo. Entonces la idea no es olvidar. La idea no es olvidar que mi mamá no me buscaba cuando estaba en el preescolar y la maestra se quedaba protegiéndome y yo tenía miedo de que mi mamá no llegara. Eso se me quedó ahí guardado para toda la vida. ¿Por qué lo recuerdo? Porque me generó miedo. Y todo lo que me generó miedo, angustia y dolor es lo que más recuerdo. No sé por qué la mente tiene esa tendencia, pero nosotros podemos, como te dije, reeducar la mente y empezar a construir otros recuerdos y sanar a esa niña que por este ejemplo que te puse, de esa niña que se quedó en el colegio porque mamá no llegaba, y yo como mi adulta, para mi mente, el tiempo no pasó, yo puedo ir en imaginación con un tipo de terapia, puede ser con programación neurolingüística, ordenando la mente, o puedo ir con cualquier terapia de constelación familiar, de meditación, donde yo vaya mentalmente con mis ojos cerrados al momento en que la niña estaba abandonada en el colegio y la rescato desde mi adultez. Como para la mente no existe el tiempo, la mente no va a saber que lo imaginó, que lo soñó, que creó, simplemente la mente lo vivió. Así como yo puedo pensar ahorita que estoy exprimiendo un limón en mi boca y eso me genera un amargo, igual yo puedo engañar a mi mente y decirle que yo rescaté a la niña cuando mamá no llegó y me la traigo. Se supera ese conflicto y pasamos a otra cosa. Por lo tanto, como la mente trabaja como efecto dominó, si sano algo, todo empieza a sanar. Pero para eso tengo que hacer un trabajo, un proceso. Es un proceso en el cual necesitamos la ayuda de un profesional para poder sanar. Solo no va a pasar. ¿Cuándo nos damos cuenta que necesitamos ayuda? Cuando esos pensamientos nos están atormentando. Cuando dentro de nuestra mente la voz de mi angelito y mi diablito, por llamarlos de alguna manera, empiezan a discutir. Cuando mi propia mente, sin que yo esté discutiendo con nadie, entra en conflicto. Yo comienzo a pelear conmigo mismo. Mi voz de la niña me dice, pero es que recuerda que como mamá nos abandonó ese día, nos van a vivir abandonando. Entonces mi voz adulta le dice, no, tranquila, no va a pasar nada, quédate quieta. O sea, una voz me bloquea a la otra dentro de mi cabeza, porque los seres humanos tenemos dos voces. Siempre. Por eso es que podemos tomar decisiones, porque siempre tenemos una vocecita que me dice, ¿pago las deudas o me compro esa blusa? ¿Pago las deudas o me compro esa blusa? Entonces yo tengo que tomar una decisión entre mis dos voces. Si mis dos voces están alteradas y están en contra, si yo estoy en contra de lo que estoy pensando, yo voy a estar en contra del mundo entero. Voy a empezar a tener problemas de pareja, voy a empezar a tener problemas con mis hijos, porque estoy en problemas conmigo mismo. En ese momento yo tengo que buscar ayuda, porque algo en mí está fallando para que todo me esté saliendo mal. Cuando todo te esté saliendo mal, cuando tú sientas que tienes problemas con el mundo entero, cuando sientas que ni tú misma te aguantas, en ese momento tú tienes que buscar ayuda. Muy bien. ¿Qué importancia tiene abrir la mente para un despertar de conciencia? Maravilloso. Es maravilloso porque se te curan las enfermedades, empiezas a llevarte bien con tu familia, empiezas a llevarte bien con tu pareja, sientes que todo comienza a fluir de manera natural y sobre todo tu propia mente empieza a estar en calma y en paz. Sabes que el estado natural de los seres humanos es estar en calma y tranquilos y normalmente creemos que el estado natural del ser humano es estar feliz. No, el estado natural es estar tranquilo. Si yo logro estar tranquilo dentro de mi mente, yo voy a estar tranquilo con el resto de los seres humanos y voy a empezar a compartir con otras personas de manera más natural y más fluida. Ya eso es una ganancia. Empezar a estar menos enfermo, que se me curen algunas heridas, algunas enfermedades. Marangeline, ¿qué importancia tiene abrir la mente para el despertar de conciencia? Al despertar la conciencia comienzas a sanar enfermedades, comienzas a llevarte mejor con los seres humanos a tu alrededor, con tus familiares, a sanar cualquier cosa que tengas en el cuerpo, porque lo que guardamos en la mente se nos empieza a incrustar en el cuerpo. Es cuando, por ejemplo, el cuerpo nos produce alguna diabetes, algún cáncer, alguna enfermedad que tengamos incrustada en el cuerpo por algún pensamiento, por algo doloroso, por llamar la atención. La mayoría de los seres humanos nos enfermamos por llamar la atención. Todo eso empieza a sanar.
porque cuando yo empiezo a atenderme a mí misma, ya no necesito que me atienda otro. Por lo tanto, dejo de enfermarme porque ya no necesito que los otros me vean. Normalmente estamos para que nos cuiden. Y si nosotros aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos al despertar la conciencia, maravilloso, no hace falta que nadie nos esté mirando, que nadie nos esté cuidando y las enfermedades comienzan a sanar como por arte de magia. Qué bien, empiezan a sanar las enfermedades. ¿Y cuándo empezaste tú a sentir ese deseo de despertar, de hacer algo diferente? Hace aproximadamente unos 20 años yo trabajaba en un banco y un día empecé a pensar que no creo que la vida sea solamente comer, trabajar y dormir. Yo decía, tiene que haber algo más allá. No puede ser que estas cuatro paredes, yo siento ya que me están como apretando. Y empecé a pensar que existía algo diferente y conseguí un libro, no recuerdo si me lo prestó una amiga, el libro se llamaba El alquimista de Paulo Coelho. Y me llamó la atención que ahí decía que los seres humanos podemos convertir el carbón en oro. En ese momento yo no entendí cómo, pero ahí decía que no importaba el cómo. Con el simple hecho de que tú supieras que lo podías lograr, lo ibas a lograr. Simplemente te tenías que enfocar en lo que querías. Y cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Yo estaba preparada en ese momento para descubrir que había algo más allá, que no era solamente la mente y el cuerpo. Existe la parte espiritual, la parte de energía, la parte de la que estamos hablando, de los seres humanos, de ese despertar de la conciencia, que no es algo mágico, que no es algo que apareció de la nada, es algo con lo que nacimos. Nosotros nacimos siendo unos genios, un diamante en bruto, con una conciencia despierta, pero después empezamos a repetir lo que nos decían los adultos, entramos en un colegio donde nos repetían todos los días lo mismo, nos enseñaron a andar en uniformes y en fila, entonces nuestra mente se fue como apagando. Dejamos de ser creativos para hacer lo que otros nos dijeran que teníamos que hacer. Y nuestra conciencia se fue cerrando, cerrando, cerrando. Que íbamos a hablar, cállese la boca. Los niños no hablan, no se responde, no se dice, y tantos no, que hasta que la mente se empezó a apagar y empezó a hacer lo que los demás le decían. Y así crecimos, aparentando en una sociedad que todo está bien, aparentando con una sonrisa todo el día, y nuestra conciencia fue quedándose apagada. Lo que estamos haciendo es despertando a ese niño que algún día fuimos. No es nada del otro mundo, es despertar al niño natural que nació con toda su inteligencia y sin tantas prohibiciones. Porque ¿qué ocasiona la neurosis? Prohibirle al ser humano lo que él es. Sí. Qué bien, despertar a ese niño para que sea libre, para que sea auténtico. Exactamente. Para que no esté con una sonrisa cuando quiere llorar o que no esté con una cara de molesto cuando está triste. Sí. Para que deje de aparentar. Sí, sí. ¿Y cuáles son las ventajas y beneficios de educar nuestra mente para ese despertar de conciencia? Bueno, aparte de estar tranquilo, que ya es estar en paz, estar bien con los seres humanos que te rodean, curarte las enfermedades, poder sentirte libre si estés preso, porque no hay peor presión, no hay peor prisión que la propia mente. Sentirte libre, sentirte que no tienes que estar repitiendo lo que te dice nadie, sentir que rescataste al niño con ese don que él nació y que empieza a hacer cosas porque le gustan y no porque los demás se la imponen. Ya eso es muchísimo. Cuando yo desperté mi conciencia, renuncié al banco donde trabajaba. No sabía qué iba a hacer después, pero ya sabía que no quería estar allí. Un profesor me dijo una vez, un psiquiatra, me dijo, si usted está en un trabajo que no le gusta, es como que usted estuviera muerto. La diferencia es que le dan permiso de que salga un rato en la noche. En cambio, cuando abres tu conciencia, las cajas te quedan pequeñas, ya no te puedes ver encerrado en cuatro paredes. Te unes como a la naturaleza. ¿Y qué cosa tenemos que hacer para abrir nuestro corazón a un despertar? Primero, aceptar que hay un despertar, aceptar que hay algo más allá de lo que yo estoy viviendo. Aceptar que yo no vine a este mundo a sufrir. Aceptar que estas cuatro paredes ya me quedan pequeñas y que lo que estoy viviendo ya no me gusta. Entonces decir, bueno, hasta aquí. Yo aguanto hasta aquí. Yo voy a empezar a buscar qué más hay más allá.
Y en lo que tú tienes ese cansancio de vivir esa rutina, ya lo otro llega solo. Así como yo abrí los ojos y de repente tenía ese libro de Pablo Coelho al lado, otra persona le puede llegar un video. O preguntarle al que sabe, ir a una consulta y decir, mira, yo quiero abrir mi conciencia, ¿cómo hago para llegar allá? Y yo le digo, bueno, de acuerdo a tus características, escucha a Jorge Bucay. De acuerdo a tu manera de ser, escucha a Pablo Coelho. Escucha a un Jodorowsky. Y te vas a dar cuenta que escucharlos a ellos, que ya están trascendidos de alguna manera, no a un alto nivel, pero sí bastante alto, escuchar a estas personas que ya pasaron por este nivel de conciencia de despertar, te va a ayudar a abrir la tuya. Porque vas a decir, ah, con razón esto, ah, con razón me pasaba esto, ah, de repente recuerdo que tuve un déjà vu y yo vi más allá algo hacia el futuro y no quise verlo porque me asusté. Y empiezo a dejar que todo llegue porque todo pertenece. Que todo llegue. Cuando yo lo permito, cuando yo dejo de ser mi propio enemigo, todo llega. Yo Importante, decía Juan. poco, como yo soy terapeuta, yo dije hace poco, no hay nada más apasionante y más difícil que defender al paciente del mismo. ¿Y cómo tú lo defiendes del mismo? Descubriendo al niño. Hago alianza con el niño que vive dentro de él y ataco al adulto y le ganamos. Ah. Esa inocencia le gana. Entrar al niño es entrar a lo más poderoso. Dice, hace poco escuché en una publicidad que decía, el momento donde el ser humano es más inteligente es el momento donde nace. Entonces, yo con la terapia me voy al momento donde el niño es pequeño, donde está toda la inteligencia y le dice al adulto, mira, pero esos problemas que tú tienes no son tan grandes. Vamos a solucionarlo de esta o cual manera. Aquí está toda mi creatividad, lo que pasa es que estaba dormido. Sí. Todos lo tenemos por dentro, todos. Dormido, pero lo tenemos. ¿Y cuáles son esas señales que nosotros tenemos que o debemos de reconocer cuando se está abriendo nuestro corazón y nuestra mente a ese despertar? Cuando empiezas a sentirte en paz contigo mismo, ya todo está sucediendo. La magia está sucediendo cuando tú sientes que puedes estar solo contigo. Cuando te das cuenta que dices, estoy solo y me siento bien. Eso ya es importantísimo. Eso es un paso avanzado. Porque la mayoría de la gente se siente tan mal consigo mismo que siempre tiene que tener a otro al lado. Y cuando ese otro le falla, la persona siente que muere. Cuando ya yo puedo estar en paz conmigo, que yo puedo decir, me siento tranquilo conmigo, no me pesa estar conmigo, me siento bien a mirarme al espejo, ya el cambio está dando, ya el cambio está sucediendo. A casi nadie le gusta verse al espejo. Cuando ya yo puedo verme al espejo y sentirme en paz con lo que veo, el cambio está sucediendo. La mente se está abriendo, todo está funcionando. De lo contrario, cada vez que me paro en el espejo, lo único que voy a ver son proyecciones y problemas. Proyecciones es que yo pongo mis defectos en el otro. Entonces, cuando dejamos de ver eso, cuando dejamos de ver, perdón. Todo lo que sucede en la mente que choca conmigo misma, ya es un conflicto. Pero, ejemplo, hay personas que son conflictivas y no se dan cuenta que son conflictivas. ¿Cómo esas personas pueden abrirse un poco, abrir su corazón a una vida menos conflictiva? Que al final le hace daño ese conflicto que llevan siempre. Lamentablemente, si la persona no acepta la ayuda, no se la podemos dar. La persona necesita tener un quiebre, la persona necesita tener un problema con un familiar que le duela mucho, darse cuenta que ya ha fallado muchas veces en relaciones de pareja, darse cuenta que vive enfermo. Si la persona se da cuenta, puede buscar la ayuda y puede encontrarla. Si la persona no se da cuenta y lamentablemente
vivir victimizado ya le trae alguna ganancia, porque ser víctima genera ganancia. Si la persona ya se adaptó a la ganancia de ser víctima, es muy difícil sacarlo de ahí. Ahí es cuando yo te digo, es muy difícil defenderlo del mismo. Marangeline, ¿nos puedes contar alguna experiencia? Tú hablas de que trabajas con respecto al bullying en las escuelas, En los colegios. en los colegios, y nos puede contar tu experiencia sobre en qué tú ayudas a esos niños y qué hace que un niño sea capaz de hacerle bullying cuando una cosa que lo que hemos hablado, que cuando somos niños somos inocentes y lo que más brindamos es ese amor. Entonces, ¿qué hay ahí que hace que un niño le pueda hacer daño o le cause daño a otro niño? Lo que está viviendo en su casa. Este niño que es maltratador, es maltratado en su hogar normalmente. Un papá maltratador, un papá que maltrata a mamá, y el hijo está viendo que eso es normal, porque eso pasa en su casa, él va y hace lo mismo en el colegio. Si al niño se le enseña que golpear es normal, que decir malas palabras es normal, él va a ir a un entorno donde están sus pares, donde están las personas de su edad, y él va a hacer lo mismo que vio en su casa. Si a él lo tratan mal, él va a tratar mal, si a él le gritan, él va a gritar, si a él lo insultan, él va a insultar. Entonces se va a encontrar con un niño en el colegio que quizás tiene la autoestima baja porque no es tomado en cuenta, que normalmente es el niño solitario, es el niño que le cuesta tener amigos, y como ese niño solitario va a ser el más indefenso, lamentablemente ese va a pagar lo que al otro le están haciendo en su casa. Las maestras normalmente no se dan cuenta que el niño que tiene más problemas es el que está más callado. Mandan al psicólogo y llaman a los padres del que se porta mal, del que es tremendo, del que está por el salón contento brincando. Ese estorba y ese quizás está sano. Pero no se preocupan por el niño solitario, por el que se sienta de primero, porque no, el que no ve el pizarrón, el de los lentes, el más gordito. Ese va a ser la víctima de todos los ataques del que está sufriendo porque lo atacan en su casa. Como el niño que es atacado en su casa no se puede defender, porque no se puede defender de sus padres, ni de sus hermanos mayores, va a atacar a uno del que sí se puede defender, que es más pequeño o es más vulnerable en el colegio, y ese va a ser la víctima del abuso. Cuando yo voy a los colegios y edito los talleres, yo hago que el niño que se burla del otro se ponga en los zapatos del que está siendo maltratado, y en ese momento ese niño recuerda que a él también lo maltratan en su casa y a él no le gusta. Y ahí comienza a haber un cambio porque ya en ese día aprende que hay algo que se llama empatía, que es ponerme en el lugar del otro y ver cómo el otro sufre cuando yo le hago daño. Y ahí también se aprende el valor del respeto, para crecer con valores y un poco más sanos independientemente de la crianza que te están dando en tu casa. Porque yo los enseño de que el maltrato no es natural ni puede ser normalizado. En ninguna versión, ni de tu papá hacia tu mamá, ni de tu mamá hacia tu papá, ni de ti hacia tu compañero. Y si supongamos que no podemos hacer nada por el maltrato que hay en la casa, sí podemos hacer por el que hay en el colegio. Porque el niño cuando sufre lo que el otro está sufriendo, deja de hacerlo. Qué bien. ¿Y qué consejo o qué consejo le daría tu ejemplo a los padres y a los mismos profesores en estos casos? Porque muchas veces eso sucede en las escuelas y los mismos profesores no se dan cuenta, ni los padres se dan cuenta que su niño está siendo maltratado. ¿Cómo afecta eso al niño mentalmente? Al niño, Muchísimo. bueno, a los dos, porque los dos están afectados. Los dos son víctimas. Lamentablemente los afecta mucho y ese dolor le puede durar toda la vida. Toda la vida. El niño que fue burlado en el colegio quizá va a ser burlado en el trabajo. Y llega un momento que siente que eso es lo normal en la vida, porque es lo que le ha pasado siempre. Porque el niño que es burlado atrae esa burla todo el tiempo. Y como tiene la autoestima tan baja, lo normaliza y llega un momento que no le importa, sino que se adaptó a vivir así.
Es importante que los padres estén pendientes de sus hijos en el colegio. Normalmente el padre no va al colegio a menos que vaya a buscar la boleta. El padre no se entera si el niño se están burlando, que el niño es solitario, que el niño no tiene amigos. Mientras el niño más callado, mejor para los padres y mejor para los padres y mejor para los maestros. Supuestamente, ay, él no da problemas, ay, él es tranquilito, pero tú no estás revisando qué está pasando dentro de ese niño. Ahí pudiera haber un futuro asesino, Dios no lo quiera. Un futuro suicida, Dios no lo quiera. Pero eso es lo que pasa. Entonces después la gente dice, ay, pero no sé por qué pasó eso, no entiendo. Es porque tú no estuviste pendiente de tu niño en el colegio, no estuviste pendiente de lo que él estaba viviendo y de lo que estaba sufriendo. Normalmente el niño no le cuenta a los padres lo que está viviendo en el colegio, porque si en la casa también hay maltrato, como yo voy a contarle a mi mamá o a mi papá lo que me están haciendo en el colegio, si me van a hacer entrar en un bochorno peor. Entonces prefiero seguir siendo el calladito. El otro se está haciendo popular, burlándose del otro. Entonces yo tengo que darme cuenta si mi hijo es el solitario o si mi hijo es el popular, porque son dos caras de la moneda. Si eres muy popular, quizás es porque estás atacando a los más débiles. Y si eres muy débil, quizás también traigas eso de la casa. No tienes autoestima, no te sientes querido, no te sientes valorado, y en el colegio eres la víctima. Entonces es importante que nosotros, si tomamos la decisión de tener un hijo, sepamos que eso viene con una carga de responsabilidad, y esa responsabilidad implica estar pendiente de que mi hijo esté bien donde está. No dejarle esa carga a la maestra, porque la maestra que dice, yo no puedo estar pendiente de 30 niños, de que aprendan los 30 niños, de que al mismo tiempo estar pendiente de que aquel se está portando mal y de que este está solo. Porque ellos tienen sus padres. Entonces, la responsabilidad, el que decidió traer a ese niño al mundo fue su padre o su madre. Entonces, ustedes dos tienen que estar pendientes de ese niño en el colegio y donde quiera que lo lleven. De lo contrario, ese niño no solamente va a ser vulnerable en el colegio, puede ser vulnerable de un vecino, vulnerable de un maltrato sexual y de muchísimas cosas más. Qué buena reflexión nos ha hecho tú sobre eso, sobre el daño mental y psicológico que se hace a un niño en eso. Y otra pregunta, sí. Solamente un niño, eso lo arrastra el niño toda su vida. Y lamentablemente, los platos rotos los pagan las personas con las que tú vayas a hacer una relación. Porque si tú fuiste una niña maltratada y tú viste que tu papá le pegaba a tu mamá, cuando tú tengas una pareja, tú le vas a pegar al hombre para que no te pegue a ti. O sea, vas a buscar siempre repetir la historia del maltrato que viste en tu casa, en tu relación de pareja. Y pudieras terminar repitiendo la historia del maltrato que viviste para tus hijos. Porque lamentablemente los seres humanos somos repetidores de patrones. Nos instalan un chip en la cabeza con toda la información que traemos de la infancia y esa es la información que repetimos de adulto, a menos que seas un adulto muy inteligente y decidas hacerlo diferente. Pero no es la mayoría de los casos. Es un adulto que decida cambiar, que decida ver esa parte negativa que le haya pasado como algo para crecer, porque yo soy una... profesor no es para reaprender, es para desaprender lo que aprendiste y cambiarlo. La única constante en el ser humano es el cambio, y normalmente vivimos toda la vida igual. Sí, porque nos adaptamos a la zona de confort y salir de ahí da mucho miedo. Y nos adaptamos a la zona de confort, si la zona de confort tenga espinas. Exacto. Yo siempre le digo a la gente, ustedes para no sufrir, viven sufriendo. Para evitar el sufrimiento, sufrimos más. Exactamente. Sí. Porque Bueno. da más miedo caerse que estar guindando, pero estar guindando cansa más. Sí. Y de una u otra manera va a caer, porque... Lo van a tumbar.
Algo va a pasar que va a caer. Entonces, pues hacerlo bien y rápido para tener fuerza cuando caiga. Exacto. El dolor, no te caes por miedo al dolor. El dolor es sano, porque yo con el dolor puedo sanar alguna herida vieja, pero por miedo al dolor, por miedo a no sufrir, como te dije, me quedo ahí dando al sufrimiento, porque al final igual estoy sufriendo. No voy a avanzar a lo nuevo, a lo desconocido, por miedo a lanzarme. Sí. Así. Que más adelante me va a ir mal y que te indica que no te va a ir bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que algún día te vas a morir, igual nos vamos a morir. Así es. Así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia en todo este recorrido de tu vida profesional, de tu vida trabajando con las personas sobre ese desarrollo mental y que para que esa persona puedan llegar a su misión, a cumplir su misión o a ese objetivo de vida? ¿Cuál ha sido en este recorrido tu experiencia? Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, porque la mayoría de las personas cuando busca la ayuda es porque ya tiene la voluntad de sanar. Y si la persona tiene la voluntad, ya tiene un 50% avanzado. En el momento que tú dices, yo quiero algo mejor en mi vida, fue como que diste un paso gigante. Y ese es el paso más importante, el primero. En lo que tú dices, ya me cansé de esto, yo quiero algo diferente. No sé qué es, pero algo diferente. Ya estoy cansada de llevar golpes, de sufrimiento. Yo no vine a este mundo a sufrir, ya estoy cansada. En ese momento que tú dices esa palabra, con el corazón de verdad, no de la boca para afuera, en ese momento comienza a darse un cambio. Entonces, la mayoría de la gente que llega a una consulta, cuando llegan a mi terapia, vienen con la voluntad. Y yo me doy cuenta, si ya traes la voluntad, traes la mitad del camino ganado. Yo te pongo el acompañamiento para que te des cuenta de cómo has venido viviendo, de qué haces para seguir sufriendo, porque nosotros hacemos cosas para sufrir, sin darnos cuenta. Entonces yo te ayudo, yo te guío a que tú veas el camino, a que tú veas la luz al final del túnel y que te enamores de esa luz y vayas por ahí. ¿Qué vas a encontrar? No lo sabemos, pero vas a encontrar un camino maravilloso, que de vez en cuando va a tener espinas porque el ser humano no nació para estar en una sola condición. Nosotros podemos estar hoy tristes, mañana con miedo, pasado mañana alegres, otro día rabiosos, y todo eso es natural. La mayoría de la gente que llega a consulta me pregunta que cómo puede controlar sus emociones. Las emociones no se controlan. Las emociones nos enseñaron a controlarlas cuando éramos pequeños. Cállese, llore. Usted está comiendo y hay muchos niños que no están comiendo. No llore. Usted tiene que estar alegre porque aquí en la casa tiene estudios y se le da todo. Y sonría, así no esté contento. O sea, llega un momento que te enseñaron tanto a bloquear todo lo que sentías, que andas por la vida con la risa del payaso, con la tristeza en los ojos, con la sonrisa falsa, aparentando lo que no eres. Entonces, lo importante aquí es dejar de controlar las cosas y empezar a vivirlas. Hoy estoy triste y me doy el permiso de estar triste y me voy a sentar a llorar en la plaza y voy a abrazar un árbol. Y detrás de mi tristeza, cuando yo la suelte, viene la alegría. Y ya pasó la alegría en mi río de emociones que yo dejo que fluya naturalmente. Entonces, después otro día voy a tener miedo y otro día, y ese miedo me protege. Porque si no tuviera miedo, anduviera por ahí a las 3 de la mañana buscando el peligro. Todas las emociones me sirven para algo. Si yo no tuviera la rabia, ¿cómo me defiendo? Si no tengo miedo, ¿cómo me protejo? Si no tengo alegría, ¿cómo puedo vivir? Y si no tengo tristeza en algún momento, ¿cómo soluciono las cosas? Entonces, aceptar todas mis emociones, salir adelante, darme cuenta que si me caigo, el dolor no va a ser más grande del que estoy ya viviendo. Y esa manera de ver la vida hace que la gente cambie, busque ayuda, busque otro camino y vea otro despertar. Por eso cuando la gente llega a consulta y se dan esos cambios, para mí se da la magia. Qué bien, llega la magia, qué bonita palabra. Sí, bueno, Marangeline, ya para terminar, nos deja algunas herramientas o acciones
que nos ayuden a abrir nuestra mente y nuestro corazón y así despertar a un cambio de conciencia. Bueno, puedes empezar, si apenas es la primera vez que estás escuchando hablar del tema, puedes empezar con meditaciones. Busca una meditación en YouTube, un video con música relajante, siéntate y deja que los pensamientos empiecen a fluir por tu mente, déjalos que pasen, sean buenos, sean malos, todos pertenecen. Después empieza a entender que la vida va más allá de una mente y un cuerpo. Lo que nosotros somos, lo menos que somos es el cuerpo. Yo considero y tengo la creencia de que nosotros somos eternos. Nosotros simplemente cuando morimos después reencarnamos en otro cuerpo y venimos a sanar heridas que dejamos en el cuerpo anterior. Entonces, si eso es así y la vida es cíclica y nosotros vamos a ir naciendo y creciendo después en otro cuerpo, si la vida es tan mágica y tan maravillosa, ¿cómo yo la voy a perder todos los días haciendo lo mismo? Trabajo, como, duermo, hago rico a otro, trabajo para los otros, la escuela me creó como una máquina de empleo, como una máquina de trabajo, y yo muero siendo una máquina de trabajo. El día que me jubilan del trabajo, no sé qué hacer con mi vida. Me dejó mi pareja, no sé qué hacer con mi vida. Empieza a buscar qué hacer tú con tu vida propia, que independientemente de que te duelan los cambios, todo cambia para algo mejor. Cuando a ti te pasa algo negativo es porque viene algo mejor. Te pongo un ejemplo con los celulares, un ejemplo sencillo. Cada vez que a ti te roban el teléfono, se te pierde el teléfono, se te daña el teléfono, tú después vas a tener uno mejor. Un momento doloroso después te va a generar algo mejor. Tuviste que cambiar a tu pareja porque te pega, porque te maltrata, porque te humilla, y en ese momento te duele mucho. Vas a conseguir a alguien mejor. Siempre debes pensar que todo lo que viene va a ser mejor y todo lo mejor va a llegar a tu vida. Solamente tienes que enfocarte en eso. Como dice la ley del secreto, enfócate en lo que quieres y eso va a ser tuyo. Decide cambiar y vas a cambiar. Si te sientas a quejarte y a decir, ay, no, eso que esta persona dice yo no lo entiendo, yo me quedo así porque yo estoy acostumbrada a mi esposo, porque él es el que me mantiene a mis hijos, bueno, es tu decisión quedarte en ese estado, en ese, como tú dijiste hace rato, en esa zona de confort. Pero entonces no te quejes. Así mismo. Bueno, Marangeline, pues nada, muchísimas gracias por estar compartiendo este momento de sabiduría con todos nosotros. Está viendo la conferencia en la página de Mayerine dentro del evento. Aquí debajo está su biografía para que pueda conocerla mejor y si quiere seguirla o ir a su página web, lo puede hacer desde los enlaces que también se encuentran de aquí abajo. Si te ha gustado esta ponencia, deja tu comentario. Gracias y nos vemos en la próxima conferencia.